Hola. Nuevamente, buenos días a todas y a todos. Voy a intentar contarles cómo se va a desarrollar esta mañana y de manera más o menos similar se va a desarrollar la tarde. Como ustedes pueden ver ahora, van a funcionar unas mesas con expositores relacionados con la temática de escenarios educativos, que es la que nos convoca. Cada uno de los expositores se va a presentar. Después de estas exposiciones, vamos a trabajar en círculos de reflexión. Si entramos en este espacio, mejor, y si no, saldremos por las laterales del fórum. Tenemos un equipo de dinamizadores que van a entregar números. La idea es que la distribución al interior de los grupos sea lo más heterogénea posible. Entonces es probable que si vinieron con un amigo o amiga, o compañero o compañera, participen de círculos diferentes. El sentido de esos círculos es que circule la palabra, que cada uno pueda decir lo que le surja en relación a lo expuesto por los expositores en esta mesa, con la intencionalidad de elaborar una problemática o una pregunta o una reflexión para trasladarle a la mesa y que la mesa retome. Entonces funcionamos en 3 momentos durante la mañana. Este es el primer momento en el que hay una serie de exposiciones, luego trabajamos en círculos de reflexión y luego de los círculos de reflexión, que veremos el tiempo que disponemos para ellos, entre 40 minutos y 1 hora, volvemos a este lugar para que los expositores retomen las preguntas o reflexiones que ustedes tengan para hacer. Una cosa más, en la jornada de hoy y de mañana hay una evaluación para acreditar ante la Junta. Esta evaluación también va a ser entregada en los círculos de reflexión y a lo que apunta es más que nada un ejercicio reflexivo, no piensen en una evaluación tradicional, que tendrán que entregar mañana antes de la acreditación. Les paso con Paulo y bienvenidos. Bienvenidos a todos y a todas. Antes que nada, agradecerles la posibilidad de construir este acontecimiento, de encontrarnos, de pensarnos, de mirarnos, de preguntarnos qué sociedad queremos construir, qué educación, qué vínculos entre la educación y nuestra sociedad y qué lugar le asignamos a eso. Esta mesa en particular tiene la esperanza de poder aportar a eso, de poder pensarnos, pensar nuestras prácticas, nuestras instituciones, recuperar diferentes experiencias de los compañeros que están aquí arriba, que nos permiten también ver horizontes y herramientas para transformar nuestra realidad. Hacer mención también y hacerle extensiva, en nuestra provincia está desarrollándose un nuevo juicio contra delitos de lesa humanidad. Invitarlo, las audiencias son públicas los lunes y martes. Sería muy bueno que aprovechen el espacio, que podamos conocer nuestra historia y que también es un acontecimiento pedagógico el hecho de poder participar en los juicios. De esta manera iniciamos la mesa, compartiremos con los compañeros y bienvenidos nuevamente. Presentate. ¿Me presento? Sí. Bueno, muy buenos días a todos. Yo soy Miguel Ángel Barrio, doctor en educación, doctor en ciencia política, y quiero agradecer especialmente a todos y a todas ustedes como colegas y también como compatriotas de una patria común, a la universidad, a la Escuela de Innovación Educativa, a todas las instituciones organizadoras y también especialmente a mi amigo el doctor Herrera y al Instituto Arturo Jaureche, que vienen bregando por el fortalecimiento de una conciencia histórica previa al requisito de la conciencia nacional. Tenemos 20 minutos, como ha dicho el coordinador de la mesa, entonces yo voy a hacer un breve planteo como para luego debatir y seguramente como harán todos los disertantes. En primer lugar, pensar nuestra América. Nuestra América es una categoría cultural,
geocultural que inventó, que no nació en cualquier lado, nace de José Martí. Y José Martí, no por casualidad están las cátedras martianas, es el apóstol, el precursor, el último libertador de la emergente y de la primera revolución cubana que llegó a la independencia relativa de Cuba y que ve como emergencia al Estado de los Estados Unidos como el nuevo poder hegemónico mundial. Entonces él llama a la independencia cubana la segunda independencia. Entonces, por lo tanto, los bicentenarios, en mi opinión, son la segunda independencia, en frase de José Martí. Y en segundo lugar, Martí plantea que nuestra América es la región latinoamericana, es decir, estamos hablando desde México a Tierra del Fuego, esa es la región cultural, mestiza. Y por el otro lado, en tercer lugar, Martí plantea un enfoque de una nueva pedagogía nacional latinoamericana en el que dice que el conocimiento de nuestra América debe desplazar al conocimiento foráneo. Es decir, que para conocer que implica la educación, es resolver los problemas que atañen a la problemática del lugar, o sea, a lo que luego el informe de Lors en el año 2000 habla de aprender a ser como persona, aprender a hacer, aprender a estar situado y aprender a convivir en un nuevo ámbito de convivencia, de la solidaridad, de los valores, en un mundo de una globalización, como dice el Papa, de la indiferencia. Entonces, para mí el hecho central es que hoy hay una crisis sistémica de la educación, y esa crisis sistémica de la educación no significa decadencia. Crisis es un momento de inflexión, y ese momento de inflexión es porque la mundialización tiene una velocidad, la velocidad de la instantaneidad a partir de la unificación digital de la palabra, de la imagen y del texto. Y eso deja a la escuela y al conocimiento pedagógico detrás, por primera vez en la historia, el planeta Internet deja detrás al Homo sapiens, o sea, porque ahora el planeta Internet implica el Homo videns, donde simultáneamente se genera información y desinformación. Entonces, este enorme desafío que tiene el sistema pedagógico es un desafío de tipo político, en el que, porque la educación, si se queda en manos solamente de nosotros, de los docentes, nos desborda, y eso es lo que ocurre muchas veces, en que se nos tira toda la problemática a los docentes, o viceversa. Entonces, en esta cuestión me parece que hay que distinguir que no existe educación sino es en el marco de una cultura. Entonces tenemos que precisar bien cuál es el concepto político de cultura que se va a manejar desde una política educativa que es involucramiento prioritario de una política de Estado, que es lo que hace falta en América Latina, en la Argentina y en nuestras provincias. Y esa política de Estado que implica el largo plazo más allá de los gobiernos, tiene que, en mi opinión, solventarse en un concepto de cultura integral como conjunto de elementos materiales y espirituales de un pueblo. La cultura es el todo, la cultura es el nosotros, y un pueblo solamente es libre dentro de su cultura, dentro de su identidad, porque de lo contrario es un pueblo que no es independiente,
porque la cultura es la dimensión más profunda de la soberanía de los pueblos. Y la educación, para tener en claro, ya que estamos hablando del horizonte de la educación de nuestra América, es la, pienso, es la transmisión intencional de una cultura para formar un sujeto pedagógico sudamericano, latinoamericano, martiano, y intencional de una cultura y de los valores, porque no es solamente la instrucción. Y el problema de esta crisis, que va mucho más allá de lo salarial, que muchas veces se la absolutiza, es que hay una crisis de la pedagogía nacional, porque la pedagogía ha sido reemplazada por la didáctica. Es decir, la didáctica ha hegemonizado a la educación, a la pedagogía, y en todo tipo de congresos se habla de la educación desde la gestión, desde la participación, desde la lógica áulica de cómo vamos a enseñar, desde la estrategia de aprendizaje, pero no se discute lo principal, que es qué vamos a enseñar, es decir, la currícula. La currícula está sin norte. Inclusive, por ejemplo, nosotros tenemos una ley de educación que habla de un Instituto Nacional de Formación Docente para que baje la currícula a los IFD, y eso está a la lógica y caótica de lo que hace cada provincia. No existe en la práctica, no se lo ha operativizado. Entonces, no tenemos sujeto pedagógico, y porque no está en claro una pedagogía nacional sustentada en una conciencia histórica. Y esa conciencia histórica, que es previa a la conciencia nacional que debe sustentar una pedagogía nacional, implica volver a Martí, implica volver a Ugarte, implica volver a Vasconcelos, porque no hay mejor forma de pensar la región chica a partir de la región grande. Es como la economía, no puede andar bien la microeconomía si anda mal la macroeconomía. Lejos, trasladado a este nivel, no puede andar bien la patria chica si no se fortalece la patria grande. Y en estos momentos la patria grande, y desde siempre estuvo la oposición dentro del sistema pedagógico de una pedagogía positivista, eurocéntrica, enciclopedista, que tuvo variantes positivas con el normalismo en su momento y la inclusión en el nivel primario con la ley 1420, pero que hoy ya no tiene ningún tipo de función política y que ha quedado desacoplado. Tenemos una escuela del siglo XIX con contenido del siglo XX para formar sujetos pedagógicos del siglo XXI, 300 años de desfasaje. Y esto hace de que también exista el desfasaje del nivel secundario, en el cual conviven y coexisten en Argentina varios tipos de secundarios, secundarios que duran 6 años, secundarios que duran 5 años, porque se discute lo secundario, no lo principal. Y las universidades han quedado, en su mayoría hay excepciones, y esto realmente mi felicitación a la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y a la provincia de Santiago del Estero, que convoque desde el interior profundo, desde la América profunda, y no desde los puertos, que no se ve la cultura, solamente se ve desde el interior profundo, convoque a este espacio de reflexión para no caer de nuevo en un nuevo darwinismo social, donde la civilización y barbarie pasa por los grandes centros de poder, divorciado de la realidad cotidiana. Y hoy se forma un sujeto pedagógico universitario en ciencias sociales, por ejemplo, que tiene como único objetivo para poder conseguir una emancipación laboral, que las consultoras o los CEO tengan un paper en inglés colgado en internet, que pensar las categorías esenciales
de lo que Martí nos enseñó, que la educación implica conocer, implica resolver. Entonces, ¿qué es la educación? La educación es la transmisión de la cultura y de los valores hacia un sujeto pedagógico. ¿Para qué? Para la toma y adquirir capacidades, para la toma de decisiones en tiempos de incertidumbres, porque estamos viviendo tiempos de incertidumbre. Entonces, si uno no forma a ese sujeto para tiempos de incertezas, en una época en que las certezas del positivismo se vuelven oscuridad, porque ya no estamos en la época del progreso indefinido, lo que está en crisis es la ausencia de una pedagogía nacional, y una pedagogía nacional implica una pedagogía de la patria grande que se entronca naturalmente con la patria chica, es decir, con la región. Esto no se discute, esto que parece, porque en épocas de crisis lo obvio no es tan obvio. Entonces, cuando lo obvio no es tan obvio, nos encontramos que, por ejemplo, en la Argentina, el rol del docente primario, que para mí es fundamental en el sistema educativo, es un rol ambiguo, porque hay que darle una salida universitaria, porque tiene un título terciario superior que se llama profesor para la enseñanza primaria, y hay que crear licenciatura de educación primaria por toda Argentina, pero en forma gratuita a las universidades, articularla, porque si no ese campo la llenan las universidades privadas y le cobran a los docentes y ganan espacio los consejos, a veces las juntas de clasificaciones, que son importantes, los consejos de educación que son importantes, pero que al mismo tiempo a veces, y en esto voy a decir algo políticamente incorrecto, pero en época de oscuridades, decir la verdad puede ser traición, pero nosotros estamos acá reunidos en el esquema de Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Entonces los cursos del Consejo de Educación, de los consejos de educación son verdaderos cursos de desprofesionalización, porque son cursos de peluquería, de sida, de reciclaje de cancán, y eso desprofesionaliza al docente a veces en alianza con los sindicatos. Y entonces es hora de Martí, y Martí ha dejado su vida en esto, y nosotros debemos dejar nuestra vida, porque si nos dejamos nuestra vida, nos espera la muerte. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Bueno, mi nombre es Gonzalo Galván. Bueno, pertenezco al Movimiento Campesino de Santiago del Estero, al Movimiento Nacional Campesino Indígena. Y bueno, por hoy, bueno, muy agradecido también de poder estar representando a nuestra organización y poder estar aquí presente para poder brindar en este espacio de Horizonte en la educación nuestra mirada desde ahí de donde partimos nosotros, que es nuestra organización. Bueno, nosotros nos enfocamos cuando nos invitaron a dar esta charla, ¿no? A compartir este espacio, empezamos a recordar desde cómo empezar a traer cosas para compartir aquí, ¿no? Y nosotros siempre cuando queremos compartir algo empezamos a recordar mucho, ¿no? Porque en nuestra organización, desde que empezamos a tener espacios de formación, nosotros tenemos una escuela de agroecología, un espacio de formación propia, fue creada desde hace muchísimos años por nuestros viejos, ¿no? por nuestros abuelos, por nuestros ancestros, que han tenido en esta región, en esta parte de Argentina, ¿no? Que han tenido una forma de ser educado en ese sistema educacional que siempre hubo en estas regiones del norte de Argentina, Santiago del Estero, ¿no? Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca. Esa cultura, ¿no? educacional que se ha tenido siempre ha sido muy nula en el sentido de aprender y en el saber, ¿no?
y nosotros los viejos y las viejas que una vez pensaron y formaron nuestras organizaciones, personas que vivían compañeras que vivían en el campo, en el monte adentro, ese sueño de poder romper con esa estructura, ¿no? Con esa educación primaria, con esa educación del Estado, de romper con ese sistema porque veían veían una opresión, porque el campesinado en sí tiene mucho saber, ¿no? Y que se imponga un sistema educacional no se veía tan bueno, ¿no? Y nosotros siempre hablamos de romper con ese sistema, ¿no? No romper, sino, es una forma de decir, sino transformar ese sistema de educación, porque es realmente bueno, pero a la vez también tiene que haber aportes de varias partes, ¿no? Y nosotros, pensando en esas palabras de los viejos sabios, de las viejas sabias, siempre ese horizonte, veían ellos ese horizonte más allá, hacia el futuro, de poder tener nuestro espacio de formación, nuestro propio espacio de poder aprender y enseñar, ¿no? Y así fueron surgiendo muchas ideas, fueron surgiendo ese sueño de tener un espacio propio, en el espacio propio, en el lugar donde uno vive, ¿no? En el campo, una escuela rural, una escuela campesina, una escuela indígena. Y ese sueño de a poco se fue cumpliendo, ¿no? De la mano de mucho trabajo, de la mano de los compañeros y las compañeras y de los que nos fuimos integrando después. En el sentido más que nada de poder transformar, ¿no? O poder meter dentro de la educación nuestro saber ancestral, ¿no? Porque hay mucho saber que está escondido, mucho saber que por mucho tiempo no han dejado florecerlo, ¿no? Porque nosotros sabemos, el que vive en el campo, el que vive en la zona rural, tiene mucho conocimiento porque tiene un estilo y una forma de vida diferente al que vive en el pueblo o en la ciudad, ¿no? Y está muy relacionado con el entorno en el que vive, con la naturaleza, ¿no? Y eso te enseña un montón de cosas, ¿no? Pero también está esa forma de aprender en la educación formal y que decían los compañeros, ojalá sea lindo poder mezclar esas dos partes para poder transformar a la sociedad, para poder transformar al ser humano. Y con ese sueño nosotros pudimos crear nuestra escuela de agroecología como experiencia, nosotros como organización, nuestra primera experiencia en la educación, ¿no? Poder intercalar esas dos partes para poder empezar a romper con a romper, ¿no? No a desprenderse, pero sí a romper con ese sistema opresor, que en algunas partes era muy opresor, y que solo que veíamos que el que tiene la palabra era el que enseñaba, ¿no? Y que nosotros vemos que tanto así no es. Obviamente tiene un saber el que enseña porque obviamente ha aprendido, pero no nos damos cuenta que el que está aprendiendo también tiene muchísimo saber. Y nosotros eso lo ponemos en la mesa y lo ponemos día a día cada vez que hacemos la escuela. Y también esa forma de vivir estando en el campo, vivir en el campo y hacer ese espacio escuela también, nos surgían varias cosas, ¿no? Porque nosotros cuando hablamos de horizonte, vemos que hay un horizonte adelante, que hay que llegar a ese horizonte, pero cada vez se va alejando ese horizonte, ¿no? Pero no tenemos solo el horizonte que está frente nuestro, sino hay un horizonte que viene de atrás, ¿no? Y que se aleja y que viene otro horizonte que tenemos al costado, ¿no? Y frente a estos horizontes que tenemos hay pequeños horizontes también que nos van alimentando hacia nuestros objetivos, ¿no? Y nosotros nos dimos cuenta desde un principio de que tampoco ese romper o ese transformar, esa forma de aprender, de enseñarnos, no era el único, porque nos dimos cuenta también con el paso del tiempo
no era solo, no era solo empezar a nosotros mismos a formarnos como campesinos, como pueblos indígenas, sino que veíamos que ir de la mano de la otra parte, ¿no? Nosotros decimos de la otra parte, del campo y la ciudad, también nos trajo mucho fruto, ¿no? Nosotros, por contarle, en la escuela éramos 45 jóvenes de la escuela, que éramos todos del campo, ¿no? Todo del campo, pero con el tiempo fuimos sumando a compañeros que también eran del pueblo, que eran de la ciudad, de otras provincias, y veíamos que la educación, el saber estaba en todo lado, no lo teníamos, no estaba solo en un solo lugar, ¿no? Y ahí supimos que el querer romper y el transformar no lo hace uno solo, sino lo hacemos entre muchos, ¿no? Y también veamos que en ese horizonte, ¿no? En ese horizonte hay muchas cosas. Nosotros tenemos el saber popular, el saber ancestral, ¿no? Y lo implicamos de una manera, ¿no? Y no solamente en lo teórico, sino también en lo práctico. Porque en lo práctico también se puede realizar muchas cosas. Y nosotros en este relacionamiento entre el campo y la ciudad, entre lo teórico y lo práctico, vimos que la educación en sí da mucho fruto, la educación, y basándose más que nada en la educación popular, esa educación popular que habla Paulo Freire, un gran maestro que nos ha enseñado también con sus libros, con sus palabras, a poder alimentar esta manera de poder ir aprendiendo día a día de la lucha y día a día de ir formándose. Esas palabras sabias, ¿no? Que él también nos enseña un horizonte, que hay horizonte, que hay que alcanzarlo, y si hay que alcanzarlo, ese horizonte se sigue estirando. Y ese sueño que nosotros tenemos, que esos sueños que han soñado esos compañeros, lo vamos alimentando día a día con esto, ¿no? Pero también vemos que si queremos transformarnos nosotros culturalmente, o por decirlo así, alimentarnos seguir alimentándose culturalmente, vemos que de una parte también se tiene que cumplir, y el Estado también tiene que aportar en este proceso, ¿no? de experiencias, porque capaz que algunos se están enterando recién que hay sistemas en Santiago del Estero, o en el norte también, en Salta, en Córdoba, en el norte de Córdoba, hay sistemas de educación, hay sistemas de enseñanza que son para la región, y que en algunas partes no es conocido, ¿no? Y ese sistema también que utilizamos de alternancia, que es muy fructífero a la hora de poder llegar a cambiar, a transformarse, ¿no? Porque ese espacio de tiempo, escuela, tiempo, comunidad, es algo que alimenta mucho a este camino que se quiere llegar, ¿no? De poder ir, no solo estar sentado, solo estar escuchando y solo estar escribiendo y rindiendo y demás cosas, sino que también poner en práctica todo ese saber, todo ese conocimiento, da mucho fruto para ese horizonte que buscamos. Y ese horizonte que buscamos no vamos solos nosotros, vamos siempre de la mano de alguien, ¿no? Siempre nos sumamos con alguien, con alguno, para alimentar esto, ¿no? Y esto aquí como experiencia a nosotros nos ayudó un montón a poder alimentar a cada uno de nosotros, de los compañeros, de las personas que pasaron por ese espacio de formación, a poder tener el espacio de decir, de decidir, de aportar, ¿no? Porque uno siempre estuvo ahí como chiquito, porque siempre había uno que sabía, uno que tenía la palabra, uno que tenía el saber, y uno siempre se reculaba porque no tenía ese poder, ¿no? Y nosotros de a poco nos fuimos dando cuenta que sí, ¿no? Tanto el que forma y el formador, el formado y el formador, tienen ese poder de la palabra, ¿no? Y ese poder de la palabra, alimentado con el saber de cada uno, se hace muy grande, ¿no? Y de ahí nos empezamos a dar cuenta que
que el campesino, que el poblador originario tiene saber, ¿no? Y es sujeto histórico, es sujeto político, es sujeto formador también, y que tiene toda una historia por detrás, ¿no? Porque vemos eso. Hoy en día, bueno, con el avance de la tecnología, ¿no? el Internet, todo lo que se puede dar a través de una computadora, ¿no? Antes también por escrito todo, pero ese saber ancestral que también es muy histórico, que es muy antiguo, ese saber de transmitir oralmente, también se está perdiendo, ¿no? Y se pierde porque no hay políticas o no hay espacios que puedan permitir que eso siga transformándose o siga alimentándose. Nosotros también para no perder muchas costumbres en estas regiones del norte, fuimos implicando como una materia especial el quichua, ¿no? El quichua que es el idioma ancestral de aquí de estas regiones y que como escuela nosotros lo vamos transformando, lo vamos acumulando y lo vamos aprendiendo en el camino, porque no queremos perder esa parte que nos hace como región, nos hace culturalmente muy de aquí, no muy de esta región, y que es muy importante para nosotros y que hoy en día se está perdiendo. Entonces esa relación entre el campo y la ciudad, esa relación entre lo teórico y lo práctico, cada día se va transformando, ¿no? Y va encaminado a ese horizonte. Y con respecto a ese saber ancestral, campesino, indígena, está muy marcado fuertemente en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica hay experiencias muy buenas de esto, ¿no? De experiencias de escuelas agroecológicas, escuelas de educación popular, de universidades campesinas, de institutos, ¿no? de enseñanza, que nosotros como organización también nos vamos relacionando y sabemos que hay y existen, y hay gobiernos de otros países que apoyan mucho a esta mirada de educacional que son en las escuelas rurales, las escuelas indígenas. Y hay otras zonas que no se están teniendo muy en cuenta y nosotros queremos encarar por ese lado, ¿no? Porque vemos que es momento de que no se pierda y es momento de ir de la mano de todo tipo de forma de educación que exista para llegar a eso, a ese horizonte, ¿no? A ese horizonte que, como decía el compañero hoy, que de América, que culturalmente América es muy rica, pero que se está perdiendo, ¿no? Se está perdiendo porque hay una forma, hay un sistema que está impuesto, ese sistema, esa forma occidental y que es muy nueva aquí en este continente, y eso no existía antes aquí, ¿no? Y queremos romper y queremos transformar con eso, con nuestras escuelas de alternancia, con nuestras escuelas de formación popular. Y eso, ¿no? Y nosotros todavía no es que lo tenemos, es algo que siempre lo trabajamos y siempre nos preguntamos y repreguntamos y siempre dejamos picando, porque hay mucho, ¿no? Nosotros tenemos horizonte de transformar a la sociedad, no de cambiarse, sino de transformar y que todos sepamos que somos sujetos políticos, sujetos históricos y que podemos llegar mucho más allá de ese horizonte, ¿no? Pero ahí también hay pequeños horizontes que también hay que ir viendo y que hay que ir sumándose para poder traspasar ese horizonte, aunque el horizonte, ¿no? El horizonte uno lo ve porque hay un momento como que queda y que el horizonte termina ahí, pero ese horizonte cuando uno se acerca se va y hay que alcanzarlo. Ojalá algún día cuando lo alcancemos podemos ir todos, saber hacia qué horizonte vamos. Eso. Buenos días. Bueno, ante todo quiero agradecer a las instituciones que nos han invitado a participar de este panel y celebrar
la importancia que tiene crear un espacio de reflexión y debate en torno a la educación en nuestra América. Nos han pedido primero que cada uno nos presentemos. Creo que sí, es importante como para saber de dónde uno dice y plantea las cosas. Mi nombre es Héctor Paz, yo soy nacido y criado aquí en Santiago del Estero. He estudiado siempre en instituciones públicas a lo largo de mis carreras. Soy egresado de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, docente, digamos, de profesión, pero sobre todas las cosas de vocación. Y actualmente estoy en cargo de gestión dentro de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Decía que celebro el espacio este porque miro personas, veo conocidos dentro de esta sala que me representan dentro de lo que es la tarea diaria de la docencia, lo importante, lo relevante y esta gran profesión que tenemos, que es de formar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para poder tener un país mejor. Es una gran responsabilidad y por eso digo de que este espacio de reflexión es muy importante. Voy a plantear yo algunas cuestiones que invitan a la reflexión para que después, en el momento que tengan en las rondas, seguramente se podrán discutir. Primero quiero ir a lo macro, a lo más general y de alguna manera también comparto las expresiones vertidas precedentemente. Pensar nuestra América y ver desde la perspectiva cuáles son los horizontes de nuestra educación en América Latina nos llama a pensar un conjunto de países que forman esta América Latina y que en toda su diversidad, en toda su pluralidad, hacen que tengamos esencias, sustancias comunes, pero también tengamos una diversidad de colores y perspectivas también que nos hacen de cierta manera diferente. En ese sentido, tal vez por ahí podríamos tener una lectura complementaria sobre esta América profunda o todo lo que es la geopolítica de América Latina desde un gran pensador como Rodolfo Kusch, que ha escrito mucho sobre estos temas. He tenido la suerte de poder conocer a nuestra provincia en sus departamentos, sus distintas ciudades. Siempre he trabajado en educación, por lo tanto, mi relación ha sido directamente con las escuelas, con los docentes, con los directivos, buscando de articular los sistemas dentro de nuestra provincia, ¿no? Lo que es el sistema de educación superior universitario con el nivel medio, con la escuela secundaria. Por lo tanto, he tenido la suerte, decía, de conocer las realidades de los distintos lugares de nuestra provincia, también de nuestro país y algunos países de Latinoamérica. Y he podido observar que esa diversidad de la que hablo hace que los planteos que nosotros podamos en este foro realizar respeten ese tipo de diversidad. Aquí recién nuestro amigo nos planteaba un caso muy particular donde las formas de enseñanzas, las formas en las cuales se educa son totalmente distintas, tal vez a las que nosotros tenemos en una escuela aquí en la capital o en Banda o en alguna capital de los departamentos. Entonces, la primera reflexión que yo quisiera plantear es sobre si nuestras escuelas son todas iguales, nuestras escuelas
tienen diferencias y qué es lo que une y qué es lo que separa a la educación dentro de nuestra provincia, dentro de nuestro país y dentro de nuestra América. Es un planteo que yo siempre me lo he hecho, que siempre trato de buscar alguna respuesta, algún análisis a este planteo. Pensar en esta América profunda, pensar en la geopolítica de América Latina hace precisamente hoy tener una mirada diferente. Tener una mirada diferente, puesto que las políticas que plantean los estados nacionales no son iguales, pero a su vez los pueblos siguen siendo los mismos. O sea, los ciudadanos que habitan los países continúan, mientras que los estados nacionales, los gobiernos, van cambiando. Entonces, yo me planteo qué papel le cabe a los ciudadanos, a nosotros como pueblo, en la elección de lo que decía recién también nuestro amigo Miguel, de las políticas de Estado, esto de que muchas veces la didáctica está por encima de la pedagogía, que pensamos más en las estrategias del aula que sobre lo que debemos enseñar. Y aquí, digamos, hay muchos planteos que tal vez, creo yo, que muchos los consideran de tipo ideológico, yo creo que no, tiene que ver con la forma de ser y de pensar de cada uno de nosotros y que se ve reflejado en las políticas públicas que se trazan al respecto. En ese sentido, también, ya yendo a un plano más nacional, y como parte de un sistema de educación nacional en donde está contemplada la educación superior, también hay que definir ciertas cuestiones que, si bien están escritas, ya sea en la Constitución o en la Ley Nacional de Educación Nacional, pero que son importantes permanentemente reflexionar. Por ejemplo, la gratuidad de la educación superior. Nosotros defendemos lo que es la educación pública y gratuita para todos los habitantes de este país. Y esto no es meramente una exclamación de deseo, sino que es una realidad que permite que muchos de nuestros hijos, permite que muchos de nosotros, y ahí sin querer ser autorreferente, pienso que muchos, porque los estoy viendo aquí, de los que estamos aquí, no hubiésemos podido acceder al nivel de educación superior universitario si es que la universidad no hubiese sido gratuita. Es más, a muchos de nosotros nos han otorgado becas para poder estudiar. Entonces, en los planteos amplios y generales, creo que se debería reflexionar, discutir y debatir sobre estas banderas de la universidad pública, gratuita y para todos. Eso sería para mí un planteo importante a realizar dentro de este espacio. También, ya en una cuestión ya también que hace más al sistema universitario, me gustaría reflexionar sobre cuál es el fin de las universidades, cuál es el objeto que tiene en su estatuto universitario la visión y la misión y los objetivos y los valores que persigue la universidad. Desde chico uno mira a la universidad como una institución formadora de máximo nivel. Cuando uno recorre los distintos puntos de la provincia o del país
y habla con las personas, generalmente hay una cierta admiración acerca de la universidad y de la formación de la universidad. Entonces siempre me pregunto, ¿cuál es nuestra respuesta, en este caso, como parte de la universidad, ante esa mirada que tiene en general los ciudadanos, las personas, de lo que es la educación universitaria? Y bueno, ¿qué esperan de la universidad? Esperan que ahí en la universidad haya personas, en primer lugar, bien educadas, como diríamos desde antes, o los mayores, respetuosas, consideradas, que apunten al crecimiento y al desarrollo en lo personal, en lo social y en lo material. Pensamos que la universidad debe ser un lugar donde se buscan los consensos, se respetan los disensos, se valora la diversidad y la pluralidad. Esa debería ser nuestra universidad, esa debería ser la visión que nosotros deberíamos tener. A su vez, que cualquier universidad debe posicionarse, tanto en su territorio como en la región, como un referente de la sociedad. Y cuando decimos referente de la sociedad, no tiene que ver solamente con lo que enseña, solamente con los conocimientos que produce, sino también con la opinión de la universidad respecto de el lugar a donde está, el lugar donde habita la universidad, la sociedad a la cual sirve. Por eso, en ese sentido, creo que existen tres funciones netamente propias de la universidad. Uno de esos pilares sería la enseñanza. ¿Qué buscamos nosotros de la universidad? Buscamos que nuestros hijos accedan a carreras universitarias, que cada universidad tenga una oferta académica que sea acorde a las necesidades y a las demandas de la sociedad donde existe. Entonces, es una función de la universidad que pueda promover el desarrollo a través de la formación en distintas profesiones que puedan servir a esa sociedad. ¿De qué vale que una universidad ofrezca carreras dentro de esta oferta académica que no respondan y que no tengan nada que ver con las demandas sociales? Entonces, esta primera función, que es la función de la enseñanza, debería ser revisada permanentemente, debería ser compartida en discusión con la sociedad en la cual está la universidad para saber si acompaña o no a esa demanda o a ese requerimiento que la sociedad le está haciendo. Ese es uno de estos pilares que hablaba. El segundo pilar tiene que ser innegablemente, y que es lo que lo diferencia a la universidad de otras instituciones educativas dentro del sistema nacional, es la producción de conocimiento, que para nosotros tiene que ver con lo que es la investigación. Ese pilar de la producción de conocimientos, que es lo que espera también la sociedad de las universidades, es que a través de sus investigaciones, a través de su sistema de ciencia y técnica, pueda producir los conocimientos que mejoren la vida de las personas. Ustedes saben que desde los distintos medios muchas veces se difunde que se han encontrado la cura a una enfermedad, que se ha construido un dispositivo determinado que sirve para mejorar la vida de las personas. Entonces, siempre se espera de la universidad que en ese pilar
que se llama producción del conocimiento, que se llama investigación o sistema de ciencia y técnica, pueda mejorar las condiciones de nuestra sociedad. Y el tercer pilar, y el último, tiene que ver con lo que es la relación de la universidad con el medio. Y se habla del extensionismo. Cada vez que hablamos de extensionismo, parecería ser, esto les cuento dentro de la universidad, es que nos referimos a cómo la universidad puede salir a relacionarse con el medio. Por ejemplo, que los alumnos de una carrera vayan a una posta sanitaria o vayan a una escuela a colaborar con los alumnos o con los docentes, con los médicos o con los enfermeros de una posta sanitaria. Entonces, hacer extensión desde el punto de vista de la universidad sería como colaborar con el medio en algunas cuestiones que le son propias. Pero entendemos de que esa función no es solamente eso, tal vez esa es una parte de lo que le cabe a la universidad como responsabilidad con su sociedad. Pero es mucho más que eso, porque nosotros esperamos que la universidad también nos abra la puerta a la sociedad para trabajar de manera conjunta, de poder organizar, crear, construir o realizar todo tipo de acciones que permitan que la universidad sea permeable con la sociedad y haya un vínculo bidireccional, porque no es parados desde un paradigma de que la universidad lo tiene todo y lo sabe todo y va a brindar a la sociedad, sino que la universidad también tiene mucho que aprender de la sociedad. Por lo tanto, es una relación bidireccional a donde la universidad se nutre de la sociedad y la sociedad a su vez toma todos los beneficios que la universidad le puede brindar. Yo planteo en estos nuevos horizontes para la educación en América Latina que desde el rol que le cabe a cada uno dentro de la educación podamos servir como puente, como nexo para sacar a nuestras poblaciones, a nuestra gente de los distintos lugares, sacarlos de los lugares de postración para llevarlos a una vida más digna. Entonces, creo que pensar en esta América que juntos queremos hacer, sería imposible sin el rol que nos cabe a cada uno de nosotros que hemos elegido esta profesión docente, pero que sobre todas las cosas lo llevamos adelante con la pasión y con la vocación que tenemos para estar aquí hoy día sentados, reflexionando, escuchando y queriendo hacer algo más para mejorar a nuestra educación en el lugar que nos toca. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos, muchas gracias. Primero celebrar, que lo han dicho todos, pero corresponde que es un acto de muchísimo coraje en este momento de la Argentina y de Latinoamérica, la patria grande y del mundo, hacer esto que se está haciendo ya el mes pasado con Frei Betto, el amigo Frei Betto y maestro Frei Betto, y hacerlo ahora con las personas que estamos aquí, con los que están allí, hacerlo público por parte del gobierno de la provincia, la universidad, un acto de inmenso coraje. También ponernos ahí a nosotros al Mocase Vía Campesina, porque
y también las otras organizaciones de Santiago del Estero, porque realmente, en general, todavía no hemos podido superar prejuicios que hay, ¿no?, de este nombre que se llama Mocase y Vía Campesina. Entonces celebro el coraje y ojalá podamos estar a la altura histórica de ese coraje también nosotros. Todos tenemos que hacer autocrítica, ¿no?, de por qué fuimos derrotados el año pasado. Con lo cual tomo posición, claramente. Como dice un educador como Martí, todo maestro debe tener posición política. Y yo tengo que tener la posición política que expreso en este momento. Bueno, me llamo Ángel, Estrapazón. Yo nací en Córdoba y a los 20 años, por esas cosas fortuitas, conocí a una persona de Quimilí que me llevó a lo que yo tenía como idea de hacer una tesis de filosofía. Yo estudiaba música, filosofía, pedagogía. Y me llevó más lejos de Quimilí a Sejolao, y ahí conocí a lo que habla Gonza, a unos cuantos. Primero a un viejo sabio del monte, que vivía en ese lugar que se llama Sejolao, más arriba está Otumpa, lugares por donde anduvo Mate Cocido, Zamacola. Es más, don Tito Ravelo, este viejo sabio del monte, aprendió a leer y escribir con mate cocido para aprender a recitar el Martín Fierro. Así que imagínense la suerte que tuve en mi vida, inmensa. Qué academia de la historia, ¿no?, ancestral, diría Gonza. Entonces, bueno, pertenecía a esa corriente de la filosofía que tiene que ver con lo que ha dicho acá el compañero, latinoamericana, indomarxista, pero más latinoamericana, que es Rodolfo Cus, Fausto Reinaga de Bolivia, ¿no?, o este maestro que vamos a tener mañana aquí, que ha tenido esos maestros y maestras también. Así que bueno, esa es mi presentación. Decir que uno no es más que lo que los demás te han hecho ser porque se quedaron dentro. Si todo lo que uno es de oscuridad y de luz es porque tuvo maestros y maestras. Bueno, dicho esto, debería dedicarme los 20 minutos a saludar a un montón de seres queridos que veo por todos lados ahí y a otros que no conozco. Pero como tengo que compartir la experiencia de lo que nosotros llamamos, de lo que los compañeros que están ahí, los pueblos indígenas, desde la Carpa Negra de la Simona, aquella Carpa Negra donde fue León Gieco, Rally Barrio Nuevo, diputados, todo aquello que era la CTA, la Federación Agraria Argentina, aquella Federación Agraria Argentina, no la que se sumó a la mesa de enlace, con la famosa renta agraria de la soja, esa Carpa Negra que hizo visibilizar al Mocase, porque una topadora de un empresario se metió, qué paradójico, ¿no?, un 12 de octubre de 1998, a destruir ranchos, familias y sistemas productivos de alimentos, nada más y nada menos, sistemas productivos de alimentos. Porque no solo hay que superar en nuestra mirada como académicos, no voy a decir intelectuales porque voy a hacer una expresión denigrante, intelectuales somos todos, ¿no?, y todas. Unos son académicos y otros tienen otra manera de construir su intelectualidad. Y eso permanentemente, el eurocentrismo nos ha subestimado y ninguneado esa forma de intelectualidad, ¿no? Le llamamos intelectualidad popular, pero es indoamericana. Aquí en el caso de este continente es indoamericana, porque si uno escucha a los hermanos y hermanas de Canadá y Estados Unidos, casi parecen latinoamericanos, parecen de la patria grande, ¿no? Entonces, ahí nace la idea de esta universidad campesina, que luego se transformó también en indígena, porque se llama Universidad Campesina Unicam. Ustedes pasan por ahí por Villa Ojo de Agua y dice Unicam Suri. Y Suri significa, ustedes saben lo que es el Suri, la danza del Suri, es una celebración milenaria de los pueblos Aymar, Quichua y otros pueblos, nuestros también, donde le hemos dado este significado porque queda bonito, ¿no? Suri, Sistemas Universitarios Rurales Indocampesinos. ¿Qué estamos haciendo ahí? Voy a ir directamente porque creo que el marco
de paradigma, no de teoría ni ideológico, ya que dijo el compañero eso de que no es una cuestión ideológica, es una cuestión de paradigmas, lo que estamos planteando acá, que un nuevo paradigma. ¿Por qué un nuevo paradigma? Entonces, primer punto, sale en la carpa negra de la Simona la idea de tener una universidad cuando podríamos haber dicho, ¿por qué no nos metemos en todas las universidades? Y ahí influimos, ¿no? No, los compañeros y compañeras, ahí están, se empeñaron en tener una universidad propia. Entonces se trata de cuestiones paradigmáticas, porque si un fracaso nuevo tuvo las universidades en la historia de las universidades mundiales, de todas las universidades, las árabes, las persas, las hindúes, las orientales y la nuestra, la eurocéntrica, tiene mucha influencia eurocéntrica, es que acertó en desprenderse de las confesiones religiosas, entre comillas, porque luego creó una nueva confesión religiosa, el capitalismo y el progreso indefinido, de esta manera de construir ciencia y tecnología mecanicista, que así también nos está yendo en el planeta Tierra. Porque si uno escucha la violencia que hay en el monte, que no solo es de los campesinos, por favor, es porque estamos resistiendo a que nos destruyan los bosques y sistemas productivos de alimentos. No es solo la tierra como disputa de propiedad privada, ni de propiedad colectiva, es el tema de la producción de alimentos. Ese es el debate que va a venir en el mundo futuro, lo dice la FAO. Es una vergüenza que hoy, a pesar de lo que se ha hecho en estos 10 años últimos, los estados tengan que seguir diciendo que hay 800 millones de hambrientos en el mundo, ¿no? O sea que no resuelve, parece ser, el monocultivo, ni voltear algarroba, que es alimento, ni voltear mistole, que es alimento, no resuelve el problema del hambre en el mundo. Es más, donde más problema es donde mandamos más soja, en Asia. Porque hemos pasado por arriba de los sistemas productivos de millones de campesinos y campesinas. No me voy a detener en eso, pero ahí está el eje. La tierra, la renta agraria y la producción de alimentos. Dicho desde nosotros, la reforma agraria debe venir. La distribución del acceso a la tierra, el agua, los mares, los pastoreos, tiene que venir en el mundo para que el hambre como vergüenza se erradique y la pobreza. Y la soberanía alimentaria tiene que estar en ese nuevo paradigma. Esto es la idea una de las ideas, digamos, centrales del debate que queremos plantear desde el movimiento Vía Campesina Mundial, de la que nos inscribimos. Pueblos indígenas, pescadores artesanales, pastores y otros que somos parte de este de millones de seres humanos que es la vía campesina, ¿no? Reconocido por el actual director de la FAO, Graciano da Silva, primer ministro de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Agrario de Lula da Silva en Brasil, es actual director de la FAO, en medio de esta contingencia, ¿no?, del neoliberalismo. Entonces, nuestra universidad, como forma práctica, hemos empezado a construirla, la idea tiene, ya cuenten ustedes, el 98 ahora, tiene un sentido de historicidad. ¿Cuál es el sujeto histórico revolucionario? Vamos a hablar con los términos que nosotros hablamos. Gonza, digamos, habló en un sentido amplio de consensos. Yo voy a decir que nosotros pensamos que tiene que haber, ese debate tiene que volver a levantarse sin temor ni prejuicios. ¿Cuál es el sujeto revolucionario que construirá un nuevo paradigma? Ha sido minimizado en la historia del marxismo eurocéntrico el campesinado y los pueblos indígenas. No olviden que Kant decían que éramos una subraza, que ni siquiera sabíamos amar. Y Kant tuvo esa influencia en Hegel y Hegel tuvo esa influencia en Marx. Entonces hoy nosotros, los pueblos de América, tenemos que decir que somos sujetos y que los campesinos, y si no miren santiagueñas, santiagueños, yo soy nacido en Córdoba, pero es un orgullo decir, para un santiagueño, debería ser un orgullo decir el mocase. Debería ser un orgullo y no una vergüenza, ¿eh? Es quien se plantó a resistir el modelo de agronegocios. Miren, una entrevista de una tesista, de miles de tesis que hay sobre el mocase, le pedimos que fuera a preguntarle al presidente de la Sociedad Rural de Jesús María qué piensa de todos los modelos de producción. En el medio de la entrevista dijo, el único que se opone al progreso,
a nuestro progreso es el Mocase. Un cordobés de Jesús María, no lo voy a nombrar, evitemos esas rispideces. Entonces, nuestra universidad se planta ahí en Ojo de Agua porque ahí durmió el Che Guevara, porque ahí pasó Rodolfo Kusch, porque a 17 kilómetros está el rancho de la abuela indígena de Agustín Tosco. Miren las confluencias, porque en el Tala, ahí en el Tala, en ese restaurante de los Aranda, estuvieron, no me van a decir que no, pero investiguen, San Martín y Belgrano, todos sabemos que estuvo, pero estuvo Juana Zurduy para resistir y atacar la toma de Ambargasta por parte del ejército realista. Miren lo que tenemos ahí en Ojo de Agua para elegir como un lugar emblemático, uno más de todos los lugares emblemáticos. Creo que Santiago del Estero es emblemático para pensar cómo es, no digamos, la colonia sin neocolonia, y que Córdoba, con su universidad que era jesuita confesional, también es emblemático. Estamos en el medio de dos historias emblemáticas, no de la independencia de Argentina. Córdoba y Santiago, ninguna duda, son lugares emblemáticos para pensar contradicciones, pero para pensar y pensarnos por nosotros mismos, por nosotras mismas. Mecánicamente, no me voy a extender mucho, habló de, nosotros creemos en el sistema de alternancia, el trabajador y la trabajadora, rural o agrario o urbano, no pueden estar tantos días y tantos años de lunes a viernes para tener un título universitario. Entonces, no puede ser, porque los compañeros tienen que seguir produciendo, trabajando y alimentando su estómago y su casa. Además, el trabajo es una universidad. La casa y la celebración de la vida de casa y el afecto es una universidad. Hay que tomar de ahí el contenido de una universidad que acepte académica y científica y tecnológicamente que ahí se construye la producción de conocimientos de liberación de los pueblos. No es que viene de arriba el conocimiento. El conocimiento siempre nació de abajo, don Atahualpa Yupanqui lo dice sencillísimamente. Cultura no es la taza llena. Cultura es lo que está en el fondo. ¿Quién mejor? Repásenlo siempre en su vida, maestras, maestros, profesores. Cultura no es la taza llena. Cultura es lo que está en el fondo. Lo dejo ahí. Entonces, este sistema de alternancia tiene un esquema, obviamente, de vida permanente de una semana a 10 días en comunidad. En este momento ya somos una comunidad de 45 personas, yo soy el viejito. Después hay un grupo de coordinadores, campesinos y académicos, algunos internacionales de Francia, de Italia, también el internacionalismo, y de compañeros y compañeras del monte que yo lo tenía en primer grado, pero hicieron agroecología en Quimili. Y después hay 40, ahora hay como 60 compañeros y compañeros porque van y vienen, construyendo arquitectónica y pedagógicamente ese lugar. Ese lugar que es la UNICAM, no es SURI, porque sistemas universitarios rurales e indocampesinos están metidos en las otras universidades donde hay que trazar alianzas, y queremos hacerlo también con la Universidad de Santiago del Estero, por eso venimos acá, con las otras universidades nacionales, con las otras universidades de Latinoamérica, pero también con las escuelas primarias de nuestros montes. Tenemos más de 1.722 escuelas rurales en Santiago del Estero. Yo recuerdo cuando empezó a organizarse los campesinos para defender la tierra luego de la dictadura militar, siempre han defendido la tierra, en Aspapuca, contra la minera de manganeso, ¿no? 1962, el famoso éxodo de las mujeres. Nos vamos de acá si ustedes no vuelan esas minas que le están haciendo ser impotentes sexualmente. Qué historia épica la de Aspapuca. ¿Y quién la cuenta? ¿Quién la va a relatar a esa memoria histórica? ¿Quién la va a recoger y sistematizar y hacer cátedra feminista de las luchas campesinas ahí en esa sierra de Ambargasta? Yo les invito, tanto que nos piden hacer tesis, les invito a que recojamos esa. Todavía vive uno de los viejitos que quedó impotente sexual y hemipléjico por el manganeso, pero él voló esas minas para que las mujeres no se le vayan. Con cabra, con chiva, con vaca se iban, década del 60. Es decir, no es de ahora la lucha de lo que hoy llamamos Mocase. Es milenaria, tiene más de 500 años. Hay para recoger Orco Tucucuna, comunidad de mujeres, lugar donde no entran los machos, significa. Sanavironas, no entran los machos, los que ellas eligen, entran en Orco Tucucuna. 5 minutos. Entonces digo, eso es construir
universidades y sistemas para no empezar a quedar con el pensamiento único. No caigamos nosotros los progresistas de izquierda o transformadores, no creemos un sistema único. Ni siquiera nosotros, hay muchos sistemas de producción de alimentos, de vida, de amor, de vínculo, etc. Entonces, ciertamente que tenemos un aspecto académico, estamos pensando 8 profesiones ahí, agroecología, comunicación ya tenemos armado derecho, con diversas universidades nos van a certificar el título al que lo quiera tener. Hay muchos compañeros que ni quieren tener el título, quieren formarse como líderes del futuro. Arte y música popular. Miren si en Santiago del Estero y el norte argentino no vamos a reflexionar, estudiar y producir arte y música. Medicina, estamos armando una currícula de medicina, arquitectura, ingenierías renovables, obviamente. Se nos viene el cambio de matriz energética en el mundo, ¿no? E industrias alimentarias. No agroindustrias, como se ha creado en el Ministerio Nacional, ¿no? Agroindustrias, como si hubiera un solo sistema de producir alimentos. Entonces, esa es la idea. Creemos que vamos a poner en marcha en octubre agroecología ya a nivel terciario universitario y comunicación, que está directamente vinculado con la primera audaz y corajuda que le da honoris causa a los Hugo Chávez, a los Rafael Correa, a los Evo Morales, que es la Florencia Suitud, ¿no? Decana de la facultad. Tenemos un convenio hace muchos años con ella para que salga esta profesión llamada gestión popular de la comunicación. Esto más o menos es un conjunto, lo demás, tan cerquita, es la casa de ustedes, es la casa de todos, hasta de los que nos hemos peleado, discutido y parece que no nos queremos. A lo mejor hemos discutido tontamente desde una cosa inconsciente de kiosquito y de propiedad privada. Yo no creo que nadie tenga al pueblo, ni al campesinado, ni a los indígenas, ni a los pobres, ni a los villeros, ni a los chicos doraditos de los barrios como propiedad privada. Hay una tarea inmensa para hacer. No alcanzamos, ninguno de los que estamos acá, alcanzamos a abarcar, construir sujetos revolucionarios. Y nosotros pensamos que este momento de Santiago del Estero, nuevamente fundante histórico, es un momento para plantear al gobierno que se siga parando y que nosotros nos paremos y no nos dejemos derrotar por la derecha realmente. Y vamos a contribuir a eso, aun con todos los prejuicios que esto que estoy diciendo pueda causar. De todas maneras voy a decirle algo de Albert Einstein, hay que leer, de Albert Einstein. Es más fácil disolver un átomo que diluir o desarmar un prejuicio. Creo que es la hora de desarmar prejuicios, porque si no, cuando nos derroten, vamos a llorar y lamentarnos. No nos pueden derrotar en Santiago del Estero, por favor. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación y gracias por compartir esta mesa con estos colegas. Quizás esto que nos han planteado ahora de presentarnos tiene que ver un poco con, me ha hecho pensar rápidamente qué dice uno en estas circunstancias. Entonces voy a comenzar un poco tomándome unos minutos para contar algo de lo que planteó Ángel, digamos, de cuáles son de algún modo los ecos que resuenan en mis intereses, en mi forma de mirar la vida y de hacer también la vida. Me llamo José Yuni, yo nací y me crié en un pueblito muy chiquitito del sur de Córdoba que se llama Pincén. Queda a 500 kilómetros de la ciudad de Córdoba, en el límite con La Pampa. Por esas circunstancias, el pueblito tiene 150 habitantes, les cuento.
tiene un nombre indígena que se llama Pincén, ¿sí? Uno de los dirigentes, digamos, de los ranqueles, que fue perseguido. Esto después de grande estudié, me informé, que fue, digamos, donde yo me crié, es donde fue la línea de frontera donde comenzó a plantearse la conquista del desierto. En el pueblo donde nació mi padre, que queda a 15 kilómetros, es donde se comenzó a cavar la zanja de Alsina, que todos hemos estudiado en la escuela, que fue esta pretensión de hacer una zanja al estilo de los fosos medievales que atravesara toda la Argentina y que para el sur quedaran los indios y de este lado quedara la nueva Argentina. En ese contexto, en ese pequeño lugar sin luz eléctrica, escuela multigrado, una escuela pequeñísima, nada de esto que estoy contándoles ahora se conocía, es más, digamos, o sea, cuando nos contaban justamente la historia la historia argentina, los indios ya no estaban más, pero había algo que pasaba que no cerraba con esto, porque siempre que salíamos al campo, siempre encontrábamos puntas de flechas, piedras de boleadoras, restos de cerámica, y esto en la imaginación de nosotros los niños nos decía que en algún lado estarían, ¿no? Entonces en nuestros juegos, como no había muchas cosas que hacer, además de trabajar en el campo, apartar las vacas, hacer las cosas que los niños teníamos asignados, gran parte de nuestro tiempo en las vacaciones de verano era andar y andar por los médanos, porque nosotros creíamos que en la época de los vientos los médanos se corren, quedan unas barrancas de arcilla y que abajo de la tierra estarían los indios. No podía ser que hubieran desaparecido si nosotros veíamos esos indicios de que estaban, ¿no? Digo esto quizás por un lado eso, por otro lado la vida en la escuela, donde en esa escuela, como decía el compañero, esto de las formas de la opresión de la escuela, que a veces están naturalizados. Era una escuela nacional a la que iba, y por un pequeño gran problema no podía, tenía una limitación física, y entonces el médico sugirió que para que me entretuviera, como los otros chicos, me llevaran a la escuela. Entonces a los 4 años me llevaron a la escuela y ahí aprendí a leer, ¿sí? Hoy cuando nosotros hablamos de cualquier forma de pedagogía y de cómo nos pensamos el cambio y construimos la esperanza, siempre hablamos de dos cuestiones, de la palabra y de la lectura del mundo. Y realmente esto es así. Aprender a leer fue, digamos, saber que había otro mundo más allá de ese mundo que yo podía conocer en forma limitada, porque no podía caminar en ese momento, y podía sí construir a través de la lectura y aprender a través de la lectura. Pero cuando me pude mover, me moví por lo que no podía, entonces me movía mucho en el grado, molestaba, y tenía una maestra que, por ejemplo, para que me quedara tranquilo, me prendía con chinches al guardapolvo en esos pupitres de madera para tenerme quieto y que no molestara a los demás. Digamos que la escuela hizo su trabajo, y también debo decir que en esa escuela, donde venían los chicos del campo, venían a caballo, en sulky, para las maestras que iban, que eran maestras, era un deshonor que los chicos repitieran. Esto es muy interesante también, porque en realidad los chicos se quedaban en el pueblo
en la casa de parientes, de amigos, de gente porque a la tarde las mismas maestras daban como clases de apoyo para que ningún chico se quedara de grado, ¿no? Incluso hubo un caso así de un chico que tenía muchas dificultades y cuando le dijeron, mire, no vamos a tener más posibilidades que el chico repita, el padre dijo, oh, para cansar caballos al pedo no lo mando más. Y para las maestras fue otro desafío, porque para ellas era impensable que un chico no fuera a la escuela, ¿no? Quizás con todas esas experiencias y estas cosas vividas y aprendidas, fui definiendo a través de la vida, bueno, dedicarme a la educación como trabajo y también, digamos, dentro al trabajo académico. Y una de las cosas que hago y me dedico bastante es al tema de la educación de las personas mayores. O sea que mi campo de práctica está vinculado a la vejez, aunque trabajo mayoritariamente con jóvenes porque soy profe en la universidad y soy investigador, así que digamos como que estoy en esa cuestión. Entonces, digamos que esas experiencias vivenciales han definido mucho mis intereses, mi modo de pensar la educación, mi modo de mirar lo que nos ocurre, lo que nos está ocurriendo. Ahora, desde ahí, quería, digo, también a veces se piensa que uno, o en todo caso, utilizamos los libros para poder contar estas cosas, o utilizamos las teorías para poder decirnos en estas cosas que son las que nos constituyen. Un poco charlando con los organizadores, lo que queríamos charlar o lo que yo quería plantear era en el momento actual cuáles son las tensiones que hay en esto que escuchamos hablar a menudo como dos cosas contrarias o contradictorias, que es la idea de inclusión en relación con la de calidad. Entonces, sobre eso yo voy a contarles algunas ideas que tengo para promover la discusión, el intercambio sobre estas cuestiones. Ustedes todos sabemos que en la última década, sobre todo en América Latina, se han dado una cantidad de llamadas políticas inclusivas. Estas políticas inclusivas obviamente han tenido que ver con gobiernos llamados progresistas que justamente han dado un giro en una idea muy importante que es que los 90 nos dejó, que es la idea de volver a pensar la educación ya no como un bien, es decir, como una mercancía intercambiable que puedo adquirir y que puedo ver, digamos, si es educación de primera, de segunda, sino pensar la educación, y no solo la educación, sino los distintos aspectos de la vida en una perspectiva de derechos. Es decir, que una de las cuestiones fundamentales de las políticas de la última década, cuando nosotros hablamos de inclusión, hacemos referencia a que la inclusión es un proceso de naturaleza política que está orientado a la disputa y a la reducción de las desigualdades. Es decir, que cuando nos hablamos de inclusión, que es una palabra en cierto modo a veces banalizada, ridiculizada, tenemos que pensar que este término tiene da una fuerte orientación en términos políticos al reconocer que la dinámica de las relaciones del Estado, del sistema económico mundial, es ampliamente excluyente, que genera desigualdades y que por lo tanto, lo que algunos autores plantean, lo que va produciendo es una desafiliación de las personas a la sociedad. Es decir, hay algunos que quedan integrados y hay una gran cantidad que van progresivamente quedando fuera. Es decir, la lógica del sistema es más excluyente que incluyente y por lo tanto, digamos, hablar de inclusión implica de algún modo ir contra esa lógica de
exclusión que está generado por el sistema de relaciones socioeconómicas y políticas para poder reducir y, de ser posible también, disputar esto que genera desigualdades. Pero también la inclusión es una filosofía de la acción, es decir, no es solo un principio filosófico, sino también es algo que nos orienta en la acción a través de que, justamente de que la inclusión se convierta en el reconocimiento de los derechos, esto de la nueva generación de los derechos humanos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la vivienda, el derecho al agua, digamos, estos derechos que en realidad ya no hablan solo de un reconocimiento de una ciudadanía de los papeles, una ciudadanía, la ley dice que somos todos iguales, sino a una, digamos, de transformación de esto que está en los papeles en una ciudadanía más efectiva, y ya vamos a volver sobre eso. Y en el caso de la inclusión educativa, lo que está en juego y de la idea de inclusión en general es que esta concepción de derecho lo que pretende es centrar la noción ya no de equidad, como darnos a todos según lo que necesitemos, sino una idea mucho más fuerte que es la de justicia. En el caso de la inclusión educativa lo que se plantea es, digamos, lo que se pone como núcleo de las políticas de inclusión es la justicia educativa. Y esto se traduce entonces en que la inclusión tendría que ver no solo con garantizar que mayor cantidad de niños y jóvenes accedan a la educación formal, y esto que plantea la Ley Nacional de Educación, que hasta los 18 años es obligatoria, y ahora que se quiere institucionalizar precozmente a los niños, ya de los 3 años en las instituciones educativas escolares, lo que plantea de algún modo esta idea de inclusión educativa es no solo garantizar dar oportunidades de acceso, sino dar oportunidades de acceso, permanencia, egreso de las oportunidades educativas que ofrece la sociedad, pero le pone justamente esta idea de que todas esas oportunidades tienen que estar guiadas y orientadas hacia la calidad. Es decir, que justamente esta idea de inclusión se opondría a esta idea de que estén dentro, pero en segmentos diferenciados. Es decir, en armar como circuitos donde estemos los parecidos, las élites con las élites, las clases medias con aspiraciones con las clases medias. Es decir, el armar circuitos educativos diferenciados que en vez de construir lo común por la integración de las diferencias, lo que van haciendo es armar segmentos educativos de diferente calidad, diferentes compromisos sociales, políticos e ideológicos, en función y que van integrando a los que se parecen. Entonces, esto es la realidad de las escuelas, ¿no? Sobre todo en las ciudades donde de algún modo esa segmentación de la educación nos va dando cuenta de que no podemos hablar de la escuela, sino de las escuelas, de las escolaridades que difieren en esto que sería no solo su propuesta, sino su apuesta educativa. Entonces, pero fíjense que es bien interesante lo que pasa porque las políticas de inclusión social que tienen que ver con la atención, digamos, tenemos como que diferenciar lo que sería inclusión social e inclusión escolar. La inclusión social es tomada por las políticas sociales, las políticas públicas, que abordan de algún modo estos aspectos de la justicia en el sentido amplio para generar condiciones de integración a la vida social y de cohesión social que apunten a otras dimensiones, y la justicia y la inclusión educativa apuntaría a esto, a mejorar en todo caso las oportunidades, a incrementar las oportunidades
para que todos y todas tengan acceso en igualdad de condiciones a una educación de calidad. Lo que les decía que es loco porque en realidad lo que hacen estas políticas es poner en el medio de del conflicto a las propias instituciones del Estado, porque en realidad esta concepción de inclusión social desestabiliza toda la construcción histórica donde la escuela era el lugar donde se construía el sujeto, el ciudadano, se adquiría la ciudadanía, pero se adquiría esa condición de ciudadano mediante la asimilación a la cultura dominante, mediante la homogeneización, es decir, mediante una serie de prácticas que de algún modo esta idea de inclusión van a desestabilizar, por no decir que dejan a la escuela mal parada, porque en realidad la escuela ha sido el instrumento privilegiado por el Estado-Nación para construir construir ese sistema de prejuicios, de imaginarios, que tenían que ver con otro modo de pensar la sociedad y que servían para naturalizar las diferencias, las desigualdades, donde pensamos entonces que el éxito y el fracaso escolar es correlativo del éxito y el fracaso social. Es pobre el que quiere, no el que no tuvo oportunidad. Es decir, la escuela de algún modo al ir refrendando esta cuestión de nosotros sostenemos la cuestión del mérito, del valor del esfuerzo individual, todo esto. Entonces, todo aquel que no puede es porque no hizo lo suficiente. Digamos, la escuela ha sido durante 100 años, la escuela sarmientina, además que en eso creo que lo que planteaba el compañero, lo de la dureza de la opresión, y además ha planteado esta lógica civilizatoria. La escuela es la que ilumina, la escuela es el faro. Si no está la escuela, los pueblos, las comunidades, los que no se asimilan a la cultura hegemónica, quedarían en la barbarie. Esto que tanto lo criticamos sigue operando en nosotros y es uno de los obstáculos que sigue habiendo para que ese pasaje de la inclusión como acción pedagógica se vea limitado. Tengo 5 minutos, entonces voy a decir una serie tirar así, una serie de ideas como para alimentar el debate, ¿no? Por un lado, plantear que la condición de la inclusión es que la educación sea de calidad, con lo cual lo que tenemos que pensar es realmente poner en discusión, por un lado, la noción de calidad. ¿Qué es calidad? Es que los chicos puedan reproducir información, es que los chicos respondan a las pruebas internacionales de medición que tienen que ver con una concepción globalizada de un sujeto global que tiene que saber moverse en el mundo. La inclusión vinculada a la calidad tiene que también romper con algo que circula cotidianamente, que sería pensar que hay 2 currículum, lo que algunos llaman el currículum expresivo de la felicidad. Y bueno, vamos a dar folclore, vamos a dar oficio, porque esta gente nunca va a salir de esta condición, y un currículum del éxito, un currículum instrumental, a estos le vamos a dar inglés, le vamos a dar informática, le vamos a dar aquello que necesitan para poder ser exitosos en la sociedad del progreso, esta sociedad a la que vamos de algún modo como proyecto civilizatorio. Entonces, de algún modo, esto de currículum, de algún modo un currículum para el éxito y un currículum para la felicidad, se convierten también en, de algún modo, profecías autocumplidas cuando después decimos, bueno, los resultados de las escuelas, las trayectorias educativas de estos segmentos son diferenciados. Son diferenciados porque en realidad de ciertos sectores, de ciertos grupos, no esperamos demasiado. No esperamos demasiado en términos de logro, no esperamos demasiado en términos de futuro, y para otros sí pensamos que hay un futuro posible. Y ese futuro posible, digamos, habilita entonces que a eso les demos más, digamos, sería como
lo que dice en el efecto San Mateo, ¿vieron? Lo de la Biblia que dice al que tiene más se le dará más, de algún modo, ¿no? El que recibió más tendrá más. Entonces, aquí la lógica de la inclusión es a la inversa, de algún modo, ¿sí? Es reconocer que hay algunos que tienen menos y que por lo tanto necesitan la creación de mayores oportunidades para poder de algún modo salvar esas diferencias que están en el origen, no en el resultado ni como producto de la acción escolar. ¿Me dan 2 minutitos más? Sí. La otra cuestión es romper con la idea civilizatoria, ya lo he dicho, la escuela representa una idea de Estado, de nación, de cultura, que es la idea de las élites dominantes porteñas de comienzo del siglo XX, y abrir esta idea de la cultura, ya no como una cultura culta, de la civilización, sino abrirse más a un diálogo intercultural en el cual podamos ver toda la ecología de saberes que hay en las propias comunidades, aún en las comunidades urbanas, no pensando solamente en términos de los saberes de los campesinos, de los indígenas, sino los saberes que tenemos en tanto sujetos sociales. La otra es, otro desafío que me parece para la inclusión, es romper y reconocer, y estoy hablándole a los docentes aquí, sobre todo, ¿sí? Romper con esta idea de que hay que tolerar la diferencia. La idea de inclusión, lo que se opone a la idea de tolerancia, es justamente la concepción de derechos. Digo esto de la idea de tolerancia porque en realidad, por ejemplo, con la obligatoriedad de la escuela media, muchos plantean, bueno, tenemos a los chicos acá, pero estos chicos no son los chicos ideales de la escuela, estos chicos no vienen para ir a la universidad, no les interesa, pero están porque los manda la ley, en el mejor de los discursos, y en el peor están porque vienen para cobrar la asignación. Entonces, esta lógica de algún modo de la tolerancia es una barrera ideológica que la escuela y quienes hacemos la escuela, la universidad, estamos construyendo, que más que incluyentes son excluyentes, o en todo caso estamos haciendo una integración que es diferente, o sea, están adentro pero no están incluidos. Están adentro porque la ley dice que tienen que estar, pero no sabemos qué hacer, digamos, y por lo tanto toleramos y trabajamos con aquellos que creo que se juega la idea de futuro muy fuertemente. En la escuela y los que hacemos la escuela somos los que digamos, apostamos en función de qué idea tenemos, de quién tiene futuro, cuál es el futuro y quién no tiene futuro o cuál tiene un futuro acotado. La otra cuestión es comprender que la desigualdad es un fenómeno social que está generado en una matriz de poder que crea relaciones de subordinación, de subalternidad y de superioridad. Y esto también hay que mirar, la cultura escolar muchas veces, y yo digo la cultura escolar es algo etéreo, pero le encarnamos seres de cuerpo, sensaciones, posiciones. La cultura escolar encubre mucho racismo. Atrás, no es solo una cuestión, a veces planteamos la cuestión de, cuando hablamos de la diferencia, lo que no nos animamos a decir en voz alta, ahora que nos pueden grabar con los teléfonos, no nos animamos a decir realmente aquello que pensamos, pero hay mucho racismo, hay mucho clasismo, ¿sí? Y que eso se juega, y esto no es inocuo, sino que eso realmente es parte de esas barreras que van generando esta dinámica de exclusión. La otra cuestión que me parece que tenemos que pensar es esa esencialización de las diferencias. Los campesinos son así, los pobres son así, los indios son así. Eso está en su naturaleza, eso no es así. Eso es parte, los pobres son pobres de este modo por unas condiciones sociales, históricas, políticas, que los han fabricado en esas condiciones. Los pobres no son responsables de las políticas clientelares. Los pobres tienen prácticas clientelares que han sido promovidas desde hace un montón de años por cierto modo de construir la gobernabilidad política. El otro punto, tenemos que repensar
cuál es la cuestión del mérito como valor escolar. Saben que en distintos estudios se plantea que la inclusión, como esto de pensar que es el derecho a la educación para todos y todas, ¿sí?, atenta contra el mérito escolar. Los docentes prefieren las becas, porque la beca la tiene el que se lo merece. En cambio, la asignación universal la tienen todos. Con lo cual, tenemos políticas, tenemos leyes, tenemos instrumentos de políticas que van en un sentido, pero quienes reinterpretamos desde otro lugar eso y fabricamos realidad con esto, somos los que habitamos y construimos las escuelas. En este momento hay algunas cuestiones que me parece que tenemos que poder pensarlas como datos, no solo de nuestro país, sino de lo que está pasando, digamos, como en otro movimiento que es una reacción a lo que ha pasado en la década esta pasada, ¿no? ¿Cuáles son las señales que vamos teniendo? Por un lado, la mercantilización de la educación, es decir, ya hay un retorno a pensar esto de que la educación, quizá todo este discurso, les hicieron creer que tienen derecho a la educación, les hicieron creer que, digamos, entonces esta cuestión de la mercantilización implica volver a poner la educación como un bien, como una mercancía, en vez de ser un derecho que está reconocido y que tiene que ser garantizado. El otro fenómeno es de la privatización. Una de las cosas que se está viendo en nuestro país y a partir de la experiencia de Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es que ya la privatización no tiene que ver solamente con el crecimiento de las escuelas privadas, ni también con la idea de la empresa privada dedicada a la educación y no las instituciones, por ejemplo, la iglesia, que ha sido tradicionalmente quien ha creado escuelas. Hoy en día la escuela está siendo una de las opciones económicas, comerciales, y por lo tanto están apareciendo la escuela privada, digamos, ¿sí?, sino también por lo que llaman la tercerización, la privatización encubierta a través de la tercerización. Todo esto que está pasando con las clases de yoga para que los chicos sean menos violentos, todas estas prácticas que en realidad se contrata una fundación para que la fundación vaya a la escuela a hacer el taller, con lo cual empieza también a darse toda una dinámica ahí complicada. La otra, anoté demasiadas cosas. El tema de la biologización de las diferencias y las desigualdades. Otra cosa, esto tenemos que estar muy atentos. Hay un discurso que plantea que las desigualdades están en el cerebro. Todo este discurso de las neurociencias, hay que estar muy atento en esto de pensar, entonces ya la desigualdad no está en las relaciones sociales que las generan, sino que las desigualdades están en las capacidades neuronales que tienen los sujetos. Ese es un discurso falaz, es un discurso que hay que estar atento. Es importante saber que hay bases neurológicas que tienen que ver con el aprendizaje, pero las neurociencias no explican ni el fracaso, ni el éxito, ni esto. La otra cosa que tenemos que mirar como horizonte y que va con la idea es esta idea de que la calidad se puede estandarizar, es decir, se puede medir en términos cuantitativos, se puede ponerle un número a cuánto sabe un chico, cuánto aprende, y digamos, las nuevas formas de la meritocracia que aparecen mucho en el discurso oficial, que plantean una vuelta también a que la educación es un acto individual, que tiene que ver con la superación, uno tiene que superarse, con una idea de emprendedorismo, digamos, entonces uno tiene que ser exitoso, sobre todo en el discurso de los jóvenes, y este valor de la meritocracia que tiene que ver básicamente con volvernos competitivos. Todos estos valores son valores necesarios para el capitalismo, para cierto modo de pensar las relaciones económicas, pero no necesariamente son desde las cuales podemos pensar el valor. Y termino tirando dos cuestiones. Por un lado, la idea de calidad es una idea, digamos, que su propio nombre lo dice. La idea de calidad sería lo opuesto a cantidad. Por lo tanto, cuando hablamos de la calidad como una cualidad, lo que está en juego es qué idea de educación tenemos. Ahí hay algunos autores que hablan que no se puede evaluar la calidad de la educación en términos de
medir cuánto aprendieron los alumnos, cuántos ejercicios correctos hacen en las pruebas de matemática, de lengua. ¿Eso es la calidad de la educación o eso es la calidad del proceso instruccional? Es distinto pensar la instrucción que la educación. La educación no es solo cuánto conocimientos se adquieren, sino tiene que ver más con la formación integral del sujeto. Para eso habría que ver, digamos que propongo y retomo un autor que plantea que habría 4 cosas para pensar la calidad de la educación. Lo que piensan las políticas, que es el criterio eficientista, es decir, la educación cuesta, tenemos, entonces, si los chicos repiten, si los chicos fracasan, si los chicos están en la escuela muchos años, estamos gastando plata y no estamos teniendo resultados, es decir, la idea de costo-beneficio. Esa es la calidad vinculada a eso que va comiendo mucho la cabeza de los docentes cuando te decimos, bueno, esto genera también sus propias cuestiones, porque para que los chicos no repitan, los promovemos todos, los promovemos sin que sepan, con lo cual, digamos, vamos haciendo toda una cadena bastante complicada de desarmar. La otra dimensión de la calidad tiene que ver con la eficacia. La primera es la eficiencia, la segunda es la eficacia. La eficacia es si realmente cumplimos con la formación pedagógica. Es decir, la calidad pensada desde la eficacia, realmente los objetivos formativos que tiene la educación, ¿se alcanzan en cada nivel, en cada espacio o no? Otra dimensión para pensar la calidad sería la pertinencia. La pertinencia tiene que ver con la dimensión cultural. Es decir, esta educación que damos contribuye a la lectura y a la práctica de la vida en ese contexto cultural, pero no en ese contexto cultural imaginado, en el contexto cultural contemporáneo, dinámico. Y el último criterio sería el de la relevancia, ¿sí? El de la relevancia, que es una dimensión política, es decir, ¿para qué sirve? ¿Qué ciudadanía, qué construcción de lazo común tiene esta educación que estamos ofreciendo, sobre todo en el sistema formal? Y la última, el bonus track, era todo este desarrollo del sistema educativo se ha hecho desde ciertas concepciones, categorías, digamos, propias de Occidente y del sistema de relaciones capitalistas. Muchos desarrollos que se están dando y muchas experiencias alternativas y alterativas se posicionan desde otro lugar, ¿sí? Incluidas las que el propio Estado de Bolivia ha incorporado en la Constitución, que tiene que ver con pensar el orden social desde el buen vivir, ¿sí? No me voy a detener en eso, simplemente voy a leer cuáles serían las dimensiones del buen vivir, ¿sí? Fíjense que plantean, digamos, una cuestión importante, que educativamente el buen vivir plantea que la persona no es el centro del cosmos, sino una parte de él. Con lo cual hay una concepción totalmente radical de cómo nos planteamos nosotros esta educación sobre el sujeto único, individual, separado de la naturaleza, sino de un sujeto en relación con las cosas, los seres y la propia naturaleza. Y por lo tanto, las personas comparten derechos con la naturaleza. Y acá esto es muy importante porque la educación no sería solo un derecho individual, sino también un derecho colectivo. Es un derecho de las comunidades a educarse en sus propias lenguas, según sus tradiciones, pero también educarse para poder desempeñarse en el mundo que nos toca. ¿Y cuáles serían esos elementos que tomando, aprendiendo, moviéndonos, haciendo de la interculturalidad no una palabra, sino un gesto concreto? Nosotros hablamos de la interculturalidad, pero en realidad seguimos siendo monoculturales porque creemos que somos blancos, creemos que somos occidentales, los otros son los diferentes. ¿Qué plantea el buen vivir? Plantea 9 principios. Yo creo que aprenderíamos mucho y tendríamos otra forma de construir lo común si atendemos estos principios. Primer principio, la armonía. Segundo principio, la reciprocidad. Tercer principio, la solidaridad. Cuarto principio, no a la pereza. Quinto principio, no al robo. Sexto principio, serenidad. Séptimo principio, creatividad. Octavo principio, equilibrio.
noveno principio, saber ser persona. Con esto tenemos una agenda para pensar, para hacer, para pensarnos y para ver cómo nos posicionamos frente a estos desafíos del presente, pero que tienen que ver también con qué ofertamos como educadores, como instituciones, como sueño para que otros puedan soñarse, no solo individualmente, sino como colectivo. Muchas gracias.